Vamos a resolver este problema de campo eléctrico. Nos dice, muchos de los procesos de nuestro organismo tienen lugar en las membranas celulares que dependen de su estructura eléctrica. La figura muestra el esquema de una membrana biológica. ¿Cuál sería el campo eléctrico en el interior de la membrana de la figura? Indica el módulo, dirección y sentido. ¿Cuánta energía es necesaria para transportar el ion Na positivo de la cara negativa a la positiva? Bueno, lo primero que nos piden en el apartado A es pintar el campo eléctrico, además de calcular el módulo, la dirección y el sentido. Bueno, como sabéis, el campo siempre va de las cargas positivas a las cargas negativas. Recordad las líneas de campo. Y dicho esto, y teniendo en cuenta nuestro dibujo, teniendo en cuenta que aquí tenemos la cara positiva y aquí tenemos la cara negativa, nuestro campo eléctrico tendrá la siguiente dirección y sentido. Lo suponemos así, teniendo en cuenta que nuestro eje de coordenadas es de la siguiente manera, I, J y K. De manera que E será el valor que sea, que ahora determinaremos dirección I. ¿Cómo calculamos el módulo? Bueno, pues el módulo lo vamos a calcular a través de la variación del potencial eléctrico y de la distancia. Vale, y para ello vamos a tener en cuenta que menos incremento de E es el producto escalar del campo por el desplazamiento. Fijaros que aquí nos dan la variación de potencial, nos dan este valor. Cuando nos dan como dato la variación del potencial, lo que nos están dando es el potencial de la cara positiva menos el potencial de la cara negativa. Lo que ocurre es que cuando nosotros usamos esta fórmula, aquí el incremento de V es el potencial final menos el potencial inicial. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque algunas veces va a coincidir exactamente con el dato que me da el problema y otras veces no. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Vamos a trabajar un poquito con la fórmula, que sería V final menos V inicial, y esto es igual al módulo de campo eléctrico por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. ¿Y qué ángulo forma? Pues si tenemos en cuenta que tenemos aquí una partícula positiva, que es la que nos dicen que se está moviendo, esta partícula positiva va a estar sometida a una fuerza eléctrica por estar dentro de ese campo eléctrico que tendrá esa dirección y sentido. Por lo tanto, el movimiento tendrá lugar en este sentido y el ángulo entre el movimiento y el campo eléctrico en este caso es igual a 0 grados. Bueno, antes de seguir con esto quiero explicar un poco de dónde viene esta expresión, por si hay duda. Bueno, sabemos que el trabajo es menos la variación de energía potencial. Por otro lado, sabemos que el trabajo, de manera general, pues es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, de manera que si juntamos estas dos cosas tendremos que menos la variación de energía potencial es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza eléctrica en este caso es la carga por el campo eléctrico y el producto escalar por el desplazamiento, de manera que teniendo en cuenta que el potencial es la energía potencial entre la carga, tengo la expresión que he usado antes, ¿vale? La variación de potencial es menos la variación de potencial es el producto escalar del campo eléctrico por el desplazamiento, porque supongo que el campo eléctrico es uniforme. Bien, dicho esto, retomamos la expresión de antes, tendremos que menos el potencial final menos el potencial inicial es el módulo del campo eléctrico por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0 grados, tal y como hemos dicho antes. Este desplazamiento es el espesor de la membrana que nos lo dan como dato. Bueno, mi potencial final en este caso coincide con el potencial negativo y el potencial del que parto es el potencial positivo. Aquí tengo en cuenta que el coseno de 0 es 1, no lo escribo ya. Entonces, fijaros que aquí, que el dato que me da el problema es incremento de V y hemos dicho antes que eso siempre es el potencial positivo menos el potencial negativo. De manera que lo que tengo que sustituir es menos 60 milivoltios.
como tengo que trabajar en el sistema internacional, será 60 por 10 elevado a menos 3 voltios. Y esto es igual al módulo del campo eléctrico que estoy buscando por 7 por 10 elevado a menos 9 metros. Porque si volvemos a nuestro dibujo, que no lo hemos escrito, siempre hay que escribirlo, ¿no? La distancia son 7 nanómetros, que es 7 por 10 elevado a menos 9 metros. Y la variación de potencial que me dan, la diferencia de potencial es 60 milivoltios, que es 60 por 10 elevado a menos 3 voltios. Así que ya, pues de aquí saco el valor del campo eléctrico despejando, que es igual a 8,57 por 10 elevado a 6 voltios partido metros. Me quedará entonces, como el campo eléctrico es un vector, le pongo su dirección, voltios partido por metro o newton partido coulombio, ¿vale? Es lo mismo. Estamos más acostumbrados a newton partido coulombio. Ambas unidades son equivalentes. Este sería el apartado A. Vamos por el apartado B. En el apartado B me piden la energía que es necesaria para transportar el ion Na positivo. Y esa energía necesaria pues va a ser igual al trabajo, que es lo que tengo que calcular. Recordamos que el trabajo es menos el incremento de energía potencial, y esto es así siempre porque el campo eléctrico es conservativo. Es un campo conservativo. Vamos a trabajar un poco con esta expresión y entonces tendré que el trabajo es menos el incremento de energía potencial, como hemos dicho, y esto es menos la carga que quiero mover por la variación de potencial eléctrico, ¿vale? Esto, como hemos dicho antes, siempre va a ser el potencial final menos el potencial inicial. Entonces, ahora la situación que tengo, ¿cuál es? Tengo esta parte positiva, ¿no? Aquí tengo la parte negativa. Y aquí tengo el campo eléctrico que tiene esta dirección y sentido. Y ahora me dicen que tengo que mover esa carga positiva, que la tengo que transportar de la cara negativa a la cara positiva. Bien, por lo tanto, el potencial final va a ser el potencial positivo y el potencial inicial el potencial negativo. Así tendré que esto es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, porque la carga del ion sodio me la da, y es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por la diferencia de potencial, que en este caso sí que coincide con el dato que me da el problema, ¿vale? Y son 60 milivoltios, 60 por 10 elevado a 3 voltios. 60 por 10 elevado a menos 3 voltios, que esto hace un total de menos 9,6 por 10 elevado a menos 21 julios. Este es el trabajo, y es un trabajo negativo. Esto quiere decir que no es espontáneo. Es un trabajo que debemos realizar, ya que la carga no pasa espontáneamente de mi punto inicial, que lo supongo aquí, a mi punto final, que es la cara positiva. Y le tendremos que aportar esa energía, le tendremos que aportar una energía de 9,6 por 10 elevado a menos 21 julios. Y con esto hemos acabado el problema.